Dios les bendiga. Es un placer poder vernos nuevamente a través de este medio. Y hermanos, pues como siempre, esperamos en Cristo Jesús ser una bendición para sus vidas. Y lo que nos ocupa nuestro espacio es la meditación de la poderosa palabra de nuestro Dios. Y hoy tenemos el tema llamado virus letal, ¿sí? Entonces la palabra de Dios nos estará ocupando en esta hora, así que haremos bien en estar atentos y le agradezco su tiempo. Quédese un ratito con nosotros, no vamos a tardar y en el nombre de Jesús queremos ser una bendición para usted. En el libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 4, versículo 12 nos dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nosotros conocemos ese nombre que se ha dado a los hombres bajo el cielo, en el que podemos ser salvos, y ese nombre es Jesucristo. Aleluya. Así que en esta hora vamos adelante, hermano, hermana. A nivel mundial tenemos esta situación que se nos ha presentado, este virus, ¿verdad? Famoso coronavirus, que hasta este momento todavía ha persistido. Y bueno, pues ha tenido sus efectos en algunos severos, en algunas otras personas fatales. Y bueno, algunos, gracias a Dios, han sido asintomáticos o no ha habido efectos realmente severos. Los medios encargados de salud y de darnos información nos han dado suficiente detalles sobre esta situación, sobre el virus y cómo se presenta y cuáles son los efectos. Tenemos que los síntomas de este coronavirus, primero, es universal, es mundial, ¿verdad? Nadie se escapa en este planeta de este virus, y nos habla de los síntomas básicos, los síntomas que nos han hablado, que son la pérdida de olfato, la pérdida del gusto y algunas molestias leves. Podemos decir que esta parte son los síntomas leves, ¿no? Sin embargo, en lo más severo ya se habla de dolor de pecho, dificultad para respirar y pues en algunos casos ha sido fatal, ¿no? La muerte. Y también es curioso, en algunas personas han sido asintomáticas, algunos ni siquiera lo supieron que lo portaron, ¿verdad? Y algunos que se les confirmó que estaban contagiados, solamente se les pidió que estuvieran en cuarentena, ¿verdad? Y con algunos cuidados básicos, cuidaron las alimentaciones y las medidas que se deben de usar, como es el cubrebocas, lavado de las manos, esos detalles, ¿no? Entonces, hermano, tenemos mucha información ya al respecto, ¿no? De cómo este virus afecta, y en algunos casos es peligroso, es riesgoso, y en algunos otros pues pareciera que no hay nada. Pero el tema virus letal no es precisamente para referirnos a este virus, que sí trae sus afectaciones y hasta la fecha no hemos podido salir de esto. Pero hay algo peligroso, hay algo que es letal, hay algo que es fatal, que no solamente tiene el poder de quitarnos la vida, sino de alejarnos eternamente de la bendición de Dios, de alejarnos de la presencia de Dios por toda la eternidad. Dice la palabra del Señor ahí en Romanos capítulo 5, versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ese virus entró a través de un hombre. Conocemos la historia bíblica en el Génesis, allá en el principio, en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Siendo engañados por la serpiente. Ellos pecaron, y a través de este evento, dice la palabra del Señor, vino la muerte, porque así Dios había advertido a Adán y Eva.
¿verdad? Que la consecuencia de pecar, la consecuencia de no obedecer sería fatal, sería la muerte. Y así el pecado vino por un hombre y por el pecado vino la muerte universal. Y el pecado es poderoso, hermano, porque tiene el poder para destruir tu vida, mi vida. Tiene el poder para destruir mi familia. El pecado es tan poderoso que tiene el poder para destruir toda una sociedad. Sí. Tiene el poder para alejarnos de las bendiciones de Dios, de separarnos de Dios eternamente. Esto es fatal y no está en nuestras manos el remedio, no está en los recursos humanos, no existe el cura para tal cosa. Sí, sabiéndolo el Señor, sabiéndolo Dios decidió actuar. Dice la palabra de Dios que nos enseña precisamente que ante los efectos de este virus letal llamado pecado, que entró al género humano y así ha venido generación tras generación trayendo sus consecuencias y los juicios de Dios sobre estos hechos, ¿sí? El Señor hace un diagnóstico como un doctor. Lo podemos ver precisamente en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 1, versículo 5 al 6, que nos dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Nuestro Señor, haciendo su diagnóstico, nos habla de nuestra condición delante de Él. Una condición muy lamentable. Dice la palabra que pues olemos a pecado, olemos a cosa echada a perder. Es terrible el pecado en la vida del ser humano. Sin embargo, Dios, que es amor, el Señor nos provee. El Señor nos provee precisamente en Romanos 5:8. Podemos usted y yo poder ver la cura que el Señor nos da, y precisamente es a través de su Hijo Jesucristo. En Romanos, si usted tiene su Biblia ahí, me quiere acompañar, Romanos 5:8 nos dice la palabra de Dios de esta manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces el Señor nos provee de la cura, ¿sí? Porque no está en nosotros, no hay recurso que el ser humano pueda contar para regresar a Dios, para poder volver a la condición original. Dios, sabiendo esto, querido hermano, querido amigo, Él nos provee que siendo nosotros aún pecador, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Entonces, hermano, tenemos hasta ahorita nosotros, en el caso del coronavirus, pues todavía estamos nosotros esperando las famosas vacunas, ¿verdad? Que podría ayudar y dar seguridad al ser humano. Gloria a Dios por ello. Esperemos que pronto pase. Sin embargo, el pecado es el virus letal que el ser humano no puede encontrar cura, y no está en nosotros la cura. Hoy vimos y estamos viendo que es Dios el que provee a su Hijo Jesucristo como la cura para nuestro pecado y sus consecuencias. Dice la palabra ahí en Isaías capítulo 53, versículo 5, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces Él fue herido por nuestra causa. Él tomó nuestros pecados.
siendo inocente, siendo sin mancha, siendo puro, Él echó nuestros pecados sobre Él y los llevó a la cruz y dio su vida para darnos a nosotros una oportunidad de darnos salvación y rescate en su nombre. Aleluya. Así que, hermano, vemos aquí el grande amor de Dios para con nosotros. Sí, el grande amor. De esta manera Dios muestra su amor, en que siendo aún pecadores, sin merecerlo, estando perdidos, sí, aún así Cristo muere por nosotros para darnos la solución a todos nuestros problemas. En este caso, el pecado, que es fatal para nuestras vidas. Y es Dios el que provee la cura. Es Dios el que provee la vacuna para este virus que es letal. Aleluya. Y alabamos al Señor nuestro Dios porque Él es bueno. Alabamos al Señor nuestro Dios porque Él es misericordioso con nosotros. El gran problema de la sociedad no es otra cosa más que el pecado. Aleluya. Pero Dios, que es amor, Él nos amó. Y dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este apóstol, autor de este documento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no pudo medir el amor de Dios, y lo único que pudo expresar, decirlo de tal manera, porque no se puede medir, no se puede comprender el amor de Dios, que aún nosotros, siendo malos, siendo crueles, siendo rebeldes, aún así el Señor nos otorgó su mano misericordiosa para rescatarnos y llevarnos a la eternidad con Él. Aleluya. ¿Cuántos alabamos al Señor por eso, mi hermano? Amén. Gloria al Señor. Y tenemos en la palabra de Dios, mi hermano, que precisamente el Señor fue herido. Él es la solución. Por su llaga somos sanados, por su llaga somos curados. Amén. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Aleluya, gloria a Dios. La muerte ya no se apodera de nuestras vidas. Aleluya. Porque ahora el Señor Jesucristo dice que el que cree en Él tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Aleluya, hermano. Todos necesitamos al Salvador. Todos necesitamos al Señor Jesucristo. Amén. Es interesante que ante este virus, hermano, hablábamos de las personas que han sido asintomáticas, es decir, no han manifestado algún síntoma al portar este virus, ¿sí? Y están como si nada, solamente en cuarentena y con algunos cuidados. Y gracias a Dios, ¿verdad? Pueden hacer sus vidas y estar tranquilos. Sin embargo, hermano, este pecado, este virus llamado pecado, a todos nos ha afectado, porque ha pasado a todos los hombres. Tú y yo no podemos decir que no necesitamos a Cristo. Tú y yo no podemos decir que no necesitamos al Señor, porque entonces somos mentirosos y hacemos a Dios mentiroso. ¿Sí? Los asintomáticos dicen: pues yo no tengo problemas. ¿Sí? Y hay gran sector en la sociedad que dicen: mira, yo no tomo, no fumo, no hago cosas malas, me porto bien con la sociedad, los respeto, yo estoy bien, no necesito más. Sin embargo, la Biblia dice que este virus llamado pecado está presente en tu vida y en mi vida, y es letal. Sí, la paga del pecado es muerte, dice el apóstol Pablo a los romanos. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y dice la palabra, hermano, que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Por lo tanto, tú y yo necesitamos la cura. Muchas veces nos medimos con las personas
que nos rodean y decimos, pues aquel es un asesino, aquel es un ladrón, aquel es un drogadicto, ¿verdad? Aquel sí necesita, hermano, la misma consecuencia que él va a sufrir por sus pecados, lo mismo viene sobre mí, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos al Salvador, necesitamos a Cristo. Aleluya. Hoy esperamos con el coronavirus, ¿verdad? Ya escuchamos la noticia de que la vacuna ya se está trabajando con ella. En algunos lugares ya se está aplicando. Ya escuché y yo ya sé que están trabajando con la vacuna. Pero a mí de nada me sirve saber que están trabajando con la vacuna. A mí de nada me sirve saber que ya existe la vacuna. A mí lo que me ayuda, a mí lo que me funcionaría es tenerla y aplicármela. Eso me daría seguridad. Y así pasa con el Señor Jesucristo. Así pasa con la vida eterna. Así pasa con la salvación. Aleluya. Tienes que aplicarte la vacuna. Tienes que aplicarte al Señor Jesucristo en tu vida. Tienes que abrir tu vida y tu corazón al Señor Jesucristo. Precisamente en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos habla acerca de cómo aplicarnos a Jesucristo como una vacuna para nuestra salvación, para nuestra redención. Y si usted tiene su Biblia allí en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, dice: ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tienes que aplicarte la vacuna, mi hermano. No hay garantía de vida eterna. No hay garantía del perdón de nuestros pecados si no te aplicas a Jesucristo en el corazón. Aleluya. No solamente basta con saber que Jesús murió hace 2000 años por nuestros pecados. Eso no es suficiente. Tienes que tomar una decisión. Y aquí el apóstol Pablo dice, aleluya, confesar. No solamente creer en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que ahora vive, resucitó y vive para gloria de Dios y que está sentado a la diestra del Padre y que de nuevo vendrá. No solamente basta saber que Jesucristo murió hace más de 2000 años, sino tengo que creer en el corazón que Él vive, que Él se levantó de los muertos, y tengo que confesar con mi boca que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es mi Señor, es mi amo, es mi Salvador. Tengo que aplicarme esta verdad bíblica, esta necesidad. Aleluya. Dice la palabra del Señor, porque con el corazón se cree para justicia, pero no basta solamente creer. Dice la palabra, pero con la boca se confiesa para salvación. Tienes que tomar la decisión. No solamente puedes quedarte con el conocimiento, tienes que actuar para que se haga una realidad. La eternidad que Dios ofrece en Cristo Jesús se puede hacer realidad en tu vida a menos que tú tomes la decisión de rendir tu vida al Señor y servirle. Aleluya, gloria al Señor. Así que mi hermano, vamos adelante, amigo, amiga, en el nombre de Jesús, en esta hora que tú nos estás escuchando, y gracias por este tiempo que nos estás prestando. En el capítulo 3 de Romanos, de esta carta en la que estamos, en su versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado tiene ese poder, alejarnos eternamente de la bendición de vivir en la presencia de Dios. Hermano, hermana, una vez más, el Señor Jesucristo toca a la puerta de tu corazón y Él dice que Él toca. Si tú le abres, Él entrará. Si tú tomas la decisión, si tú te decides, Él podrá entrar. Él desea tener comunión contigo. Él desea ser parte de tu vida. Aleluya. Gloria al Señor, hermano.
Así que en esta hora yo voy a hacer una oración, hermano, hermana, amigo, amiga. Si te están compartiendo este mensaje, si tú estás escuchando este mensaje, voy a hacer una oración de decisión, confiando en que tú la vas a hacer de todo corazón. Y esto se va a tratar de un asunto entre tú y tu Salvador, en el cual en esta hora tú tomas la decisión de no solamente creer que el Señor Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, sino confesarlo con tu boca, recibirlo en tu vida, recibirlo en tu corazón, hacer tuya la solución para nuestra vida, que se llama Jesucristo. Aleluya. Repite conmigo: Señor Jesucristo, te doy gracias por morir en mi lugar en la cruz del Calvario, por llevar mis pecados, por llevar mis culpas ahí en la cruz del Calvario, por ser herido por mis pecados, llevando las consecuencias de mi maldad. Gracias, Señor Jesús. Y en esta hora yo abro la puerta de mi corazón y te invito, Señor Jesús, a que entres. Ocupa este lugar, ocupa mi corazón. Yo te lo rindo a ti, Señor. Gracias por salvarme. Gracias por darme el perdón de todos mis pecados y por darme la vida eterna, Señor. Gracias. Dame tu Espíritu Santo, Jesús, para cada día de mi vida poder vivirla para honrar tu nombre, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias por venir a mi corazón y por darme salvación. Amén. Dios te bendiga. Es un placer poder estar contigo nuevamente aquí, transmitiendo desde la iglesia Monte Sinaí, aquí en Tamán. Tu servidor, el hermano Juan Martín, ha estado contigo. Nos vemos pronto con la bendición del Señor. Amén.